No nos quieren perfectos, nos quieren coherentes. No quieren que nunca te equivoques. Quiere que les enseñe a levantarse. Y si vos no te sabés levantar, ¿cómo le vas a enseñar a ellos a levantarse? Hay una frase que dice así: lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. El arte de ser padre o educador es esto. No sé, en una radio lo escuchaba, me parecía fantástico esta frase. El arte de no perder las ganas, cuando todo el entorno me la hace perder. Y ahora algo importante, ¿por qué la adolescencia se prolonga? ¿Por qué la adolescencia se prolonga? ¿Saben por qué? Porque los chicos no quieren ser adultos, es un embole ser adulto. Si ser adulto, tener esa cara de eso, ¿no es cierto? Y estar siempre quejándonos y todo mal, aparte a los adultos les encantan los adolescentes, o sea que ¿para qué voy a ser adulto? Me quedo como estoy. Por eso siento entonces que lo importante es que aprendamos este arte maravilloso que es esperarlos y darles seguridad como un faro. Recordemos esa frase. El elemento en esta etapa de la vida es el aire. Por eso todo lo que tenga que ver con la respiración, el deporte y el contacto con el aire libre es sanante. Aparte siempre están volando en esa etapa, así que es fácil. Pero el aire es sano porque les abre, no los cierra. La sociedad de consumo los mete en lugares asfixiados con humo. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario. Fíjense el nivel de conciencia de esta etapa de la vida. El nivel de conciencia es el nivel de conciencia existencial. Es decir, los chicos tienen que aprender a tener una actitud de crítica positiva ante la vida. Y lo que uno puede percibir hoy no es lo que fue en mi adolescencia. En mi adolescencia éramos virulentamente críticos. Hoy vemos una apatía colectiva. La poca ganas de involucrarse en algo que sea público, social y demás. Porque han perdido credibilidad las instituciones. Entonces no les es atractivo involucrarse y tener una actitud crítica. ¿Para qué voy a criticar si todo es igual? Por eso es tan importante que despertemos una actitud de crítica positiva, de compromiso y de ver la realidad. Eso sería lo importante, preguntarse por el porqué, por el significado de la vida. Y reflexionar y que los chicos tengan consistencia. ¿Por qué hago lo que hago? Es el tiempo de trabajar también, ahí empieza el ideal de vida que tiene que tener. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? El sentido de la vida. Y por último, el sentido físico de esa etapa de la vida es el tacto. Y ahora sí se van a sorprender. Naturalmente, esa etapa de la vida es donde el tacto termina siendo el toqueteo, la trance y todo eso. Sin embargo, en las culturas antiguas era la etapa preciosa para que los chicos aprendieran a trabajar con sus manos la artesanía, la cerámica, los telares, etcétera, los utensilios, los instrumentos musicales, todo eso. ¿Por qué? Eso me lo explicó un maravilloso hombre espiritual de Perú que me dijo esto: Roberto, hay un dicho en nuestra cultura que dice así: el hombre que no sabe tocar una piedra no va a saber tocar el cuerpo de una mujer. Nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes a que aprendan a tocar las cosas, a sentirlas, porque de esa manera se preparan para después el diálogo del cuerpo entre ellos. Entonces nos es importante que tengan sensibilidad. Con todo respeto a las profesoras de computación y de inglés, realmente a esta etapa de la vida sería lo más importante todo lo que es la plástica, el trabajo con las manos. Y como hablé del cielo antes, les dejo una consigna para que guarden. Ojalá que nuestros hijos y nuestros jóvenes, todos, no pasemos por la vida sin aprender un instrumento musical. Un instrumento musical no es solamente un objeto, es un arte que me ayuda a sentir la música y a palpar las cosas. Eso es darle algo para toda la vida. Y la sensibilidad que eso crea hace que después se pueda expresar físicamente. Observen esta frase que me decía esta idea capital. Este hombre espiritual de Perú me dice: Roberto, ¿cómo medís la calidad de un matrimonio? Bueno, entonces empecé a darle explicaciones mías y se reía. Me dice: no, Roberto, la calidad de un matrimonio está en el antes y el después de ese momento de éxtasis físico. Ahí está la calidad de un matrimonio, en la caricia, en la ternura previa y posterior. Ahí se nota que ese matrimonio se ama. Es en todo el juego de los afectos de las manos. Hoy día estamos aprendiendo tanto de Oriente, con todas las caricias, los masajes y demás. No es un tema
un tema pueril o comercial. Es un tema muy serio, saber tocarnos, saber acariciarnos. Es el arte de amar. Por eso yo creo que sí, que en la medida en que lo hago, ayudo, en la medida en que trabajo todo lo artesanal, ayudo a que los chicos tengan la sensibilidad adecuada. Así lo hago y lo hice con mis alumnos de filosofía de tercero y segundo año del polimodal, enseñarles a trabajar las manos. Con esta consigna, Entonces muchas veces no es tantas charlas de educación sexual, es más la charla es más entender el valor de las caricias. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. La etapa siguiente de la vida hace que los jóvenes que van de 21 a 28 años se encuentren con otro dragón, y es el miedo a la continuidad. El miedo a la continuidad es el miedo a todo lo que parezca rutina, a todo lo que significa un ritmo permanente. Y ese miedo, lamentablemente, viene bastante presionado por una sociedad de consumo que hace que lamentablemente esto sea así. Entonces, el tema es que de los 21 a los 28 años, los jóvenes sienten la sensación de que todo compromiso implica pérdida de libertad. Y tenemos que revertir eso. La rutina no está afuera, está dentro mío. Yo hago rutinaria la vida cuando yo quiero hacer rutinaria. Los ritmos de la vida no es una rutina. Los ritmos de la vida son los procesos naturales. Yo puedo hacer rutinaria la vida o puedo hacerla distinta. ¿Cuál es la actitud adecuada en esa etapa de la vida? Es la creatividad. Por eso ahora sí, ya la cosa se complica, porque hasta los 21 años podemos influir decididamente en la vida de los chicos, pero a partir de los 21 años, ahora los padres o los referentes tenemos que contagiarles lo que queremos mostrarles. Entonces, ¿qué es la creatividad? La creatividad no es hacer cosas extraordinarias, es hacer en forma extraordinaria lo ordinario de cada día. Y entonces yo debo poner esto, una actitud distinta en lo cotidiano. ¿Y cómo hace un padre o una madre para hacerlo? Miren, cuando los chicos a esa edad van a la casa de los padres, ¿no es cierto? Y entran al living de la casa y ven de pronto en el living un mantel que hace 15 años que está amarillento, con un florero que está todo pegado con un pegamento sintético y unas flores artificiales todas pegoteadas, realmente eso demuestra que esos padres se volvieron escleróticos, ¿me comprenden? Si un chico va a la oficina del padre, entonces ve que el lapicero del padre está con gomitas, con banditas elásticas, todas pegoteadas, evidentemente algo pasa. Ese padre nunca sacó la gomita de ahí, ¿comprenden? Uno les da testimonios a ellos de que la creatividad es un valor. Por eso, en esa etapa de la vida nos toca a nosotros transmitirles nuestra actitud creativa en la vida para que la puedan tener ellos. Pero evidentemente el miedo a la rutina es un miedo que tiene que cada uno conquistar. El elemento de esa etapa de la vida es la tierra, porque la naturaleza y la creación nos enseña que ninguna primavera es igual a la anterior, ningún amanecer es igual al anterior. La naturaleza sigue sus ciclos, pero no es rutinaria. Todo en la misma realidad se vive transformando. Por eso el contacto con la tierra, haciendo trekking o actividades al aire libre, favorece realmente este amor a los ciclos de la vida, a los ciclos naturales. Entonces ya les digo, lo que parece rutina no lo es, porque son ciclos naturales. El nivel de conciencia, esa etapa de la vida de los 21 a los 28 años, miren qué clave, es el nivel de conciencia transpersonal. Es el tiempo donde los chicos tienen que preguntarse por el para qué, el sentido de la vida. Una comunidad humana sana debería ayudar que sus jóvenes, a los 28 años, supieran para qué vinieron a esta vida, cuál es su misión. Platón decía que un joven o un ser humano conquista su alma a los 28 años. De modo que toda persona de 28 años tiene que poder responderse esto que acabo de decirles. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué vine a esta vida? Si no tengo claro esa respuesta, o estoy haciendo ruido,
o estoy tocando la música de otro. No estoy tocando mi música. Por eso tenemos que cada uno revisar en esa edad qué estoy haciendo y por qué, para qué lo hago. Fíjense todo lo contrario, en esa etapa de la vida, los problemas de correr de aquí para allá, el estudio, si están casados los chicos que empiezan a tener, las madres taxis que van de un lado para el otro. En cambio, cuando aprendieron a entender el sentido de la vida, es otra actitud con la que están plantados. Y por eso, el sentido físico que debería desarrollarse en esa etapa de la vida es el olfato. Y fíjense que hay que tener buen olfato para elegir una buena compañera o para elegir un buen trabajo, una buena actividad. Las culturas antiguas en esa etapa de la vida desarrollaban muchísimo el olfato porque tenía que ver con la glándula pituitaria y la glándula pineal. Es decir, cuando una persona tiene el olfato desarrollado, tiene el sentido común desarrollado, porque desarrolla su hemisferio derecho. Van a ver que los seres humanos somos en el planeta los mamíferos que menos desarrollado tenemos el olfato. Conclusión, así andamos por la vida, tenemos hipertrofiado el hemisferio izquierdo con información y nos falta sentido común para la vida. Por eso, algún día, no sé cómo, va a haber una empresa que se va a dedicar a trabajar el olfato. Van a ver. Ya lo sabemos, la aromaterapia y todos los saumerios y todo eso, empieza como a traernos algo que por ahora nos parece un poco de cosa linda, pero tiene mucha consistencia este tema, porque activa en nosotros puertas internas para trabajar el hemisferio derecho. Ellos lo sabían y lo trabajaban. Bien, antes de pasar a la etapa siguiente, me quedé por decirles algo importante. Yo les dije que hasta los 7 años las normas valían por sí mismas. De los 7 a los 14 les dije que a toda norma hay un valor que lo sustenta y tenemos que explicitarlo. Ahora me olvidé de algo. De los 14 a los 21 años, lo importante es que los adultos estemos consistentemente, por eso los faros, plantados en valores. Yo debo defender ante mi hijo valores, no normas, valores. Si un padre dice esto es así porque se acabó y yo lo digo, a esa edad no entendió nada. Yo debo decirle a mis hijos que yo defiendo este valor, te guste o no te guste, pero yo defiendo esto porque lo creo profundamente. Las normas transamos, con las normas transamos, no hay problema. ¿Querés venir a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana? Está todo bien, transemos en las normas. Pero cuidado, el valor fundamental se cuida. Y si el valor es la vida, no venís a las 5 de la mañana como venís a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esa hora los riesgos son más grandes, así que tenés que venir de otra manera. Si vos querés venir a esa hora, como venís a las 12 de la noche, por ejemplo, pues no me entendiste, no tenés madurez suficiente para darte cuenta que lo que está en juego es el valor de la vida. Repito, nuestros hijos necesitan ver en nosotros, como lo hicimos antes, cuando eran chiquititos, nuestra total coherencia en valores. Eso, y aunque a veces se enojen con uno, no importa, si lo haces adecuadamente y lo plantás bien, vale la pena. Bueno, no me quiero olvidar de eso, ¿sí? Y vayamos ahora a la etapa que quisiera que nos detuviéramos para entenderla en profundidad. A los 28 años nos encontramos con el dragón más difícil, que es el miedo a perder. El miedo a perder es el dragón más difícil y nos va a acompañar desde los 28 años hasta los 42 años. Y este miedo a perder empieza siendo más o menos sutil, después se hace bien concreto. El miedo a perder empieza con el miedo a perder la posibilidad de hacer lo que me gustaba, porque tengo compromiso por los chicos, la casa, las responsabilidades. Empiezo a sentir el miedo a perder la posibilidad de dedicarme al deporte que me gusta. Empiezo a sentir que adentro mío aparece la sensación de que ya no tengo el tiempo como yo quería, a perder la posibilidad de manejar mi propio tiempo. Y esto es sutil, porque empieza a subir. Vamos hacia los 35 años, hacia los 42, y empiezo a tener el miedo a perder mi trabajo, a perder mi seguridad material que tanto me costó llegar. El miedo a perder la virilidad, entonces empiezo a sentir que algo me pasa, que no me siento tan fuerte como antes en algunas cosas. El miedo a perder la juventud.
porque empiezo a aparecer una cana o el pelo o algo pasa y me siento que ya no soy tan joven aparentemente como antes, aunque internamente lo sienta, pero afuera me doy cuenta que algo pasa. Y el miedo a perder empieza a ser más consistente. El miedo a perder mi condición de madre. Y entonces muchas, no digo siempre, obviamente, muchas mujeres que aprendieron a ser mamá y en eso se sienten identificadas, cuando los chicos crecieron y no saben qué son, a veces lamentablemente eligen la maternidad para seguir sintiéndose seguras. No digo que todos lo hagan, pero a veces es el miedo a perder la maternidad lo que hace que tengan más chicos. El miedo a perder la vida al lado de esta mujer que ya no nos queremos como antes. Entonces empiezo a fantasear terceras personas, creyendo que me van a dar una vida distinta a la que tengo. No digo que eso ocurra siempre, pero siempre repito, cuando el miedo es el que me está llevando a tomar decisiones, nunca es sano para mi crecimiento. Y así podría hablar muchas cosas más. El miedo a perder cosas. Y ese miedo a perder, toda la sociedad moderna dice, frente al miedo a perder, ¿qué hay que hacer? Obvio, hay que tener más relaciones, tener más hijos, tener más plata, tener más fuerza en tu trabajo para no perderlo. No, en todas las culturas antiguas, no era teniendo como le ganamos a ese dragón. Para vencer el miedo a perder hay que ser. Y para ello era importante que de los 28 a los 42 años uno invirtiera tiempo y energía en trabajar su interior, en afirmarse interiormente. Por eso en esa afirmación interior uno va perdiendo el miedo a perder. Y eso significa, repito, dedicar tiempo y energía a crecer interiormente, a dedicarme a nutrirme adecuadamente. Uno es lo que come. Si uno come superficialidad, es superficial. Si uno come profundidad, es profundo. Es revisar en qué me estoy nutriendo, mi interior, y darme cuenta entonces que debo dedicarme a ello. Y fíjense que el elemento de esta etapa de la vida es la luz, el sol, pero la luz. Las culturas antiguas hacían todas iniciaciones solares en esta etapa. ¿Por qué la luz? Porque es el tiempo de tener claridad. Y por eso el hombre y la mujer de 28 o 42 años que está aprendiendo a vivir sabe darse tiempo para la soledad, porque la soledad no es aislamiento, es ponerle sol a la propia edad. Es decir, es un momento en el cual le pongo claridad a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. Es tiempo para clarificar interiormente. Por eso el hombre y la mujer que aprende a vivir en esta etapa de la vida se toma los momentos para la soledad, para encontrarse consigo mismo. El nivel de conciencia de esta etapa de la vida es el nivel de conciencia de la unidad. Por eso el hombre y la mujer que aprendió a vivir ahí, aprende a entender que no soy, somos. Y aprende a tener una conciencia comunitaria, no individualista. Y aprende a pensar en plural y no en singular. Y otra vez, un signo de que aprendió a crecer, es que hace dos cosas fundamentales. Miren bien, agradecer y sonreír. Mostrame con tu sonrisa que aprendiste a vivir. No me des teorías de la vida, mostrame con tu alegría, porque tu alegría me muestra que realmente aprendiste lo que dije, es el arte de vivir. Entonces, un hombre y una mujer de esa edad que aprende a agradecer más que a quejarse, aprendió. Y con su alegría también. Las comunidades indígenas hay una frase que dice así: el hombre agradecido es bien nacido. Pero no se trata de un tema de cortesía, se trata de agradecer la tierra, el aire, el agua, lo que tengo, a Dios si creo. ¿Comprenden? El agradecimiento como actitud de vida y la sonrisa es lo que le mostramos a los jóvenes que aprendimos a vivir. Y por último, entonces, observen esto, el sentido físico de esa etapa de la vida es el oído. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que empezar a escucharnos, escucharlo a los otros y escucharlo. Es un tiempo donde uno tiene que volver a darse cuenta que no las sabe todas y que me tengo que dar tiempo para escuchar de nuevo y aprender en un momento donde creo que puedo dominar todo lo que sé. Y cuando digo escucharlo, es colocarse en una actitud de atención a lo más sagrado de uno mismo. Hay un autor que dice, el silencio que Dios fecunda no es
el de aquel que está callado, sino el de aquel que está a la escucha. Saber estar a la escucha es muy difícil. Ya, saber estar callado cuesta mucho, pero saber estar a la escucha es muy difícil. Es una actitud del alma que se abre a tratar de entender algo más profundo. Y ahora viene lo que les decía antes, chen chen, empezamos a volver. Ahora vamos a retomar para la segunda parte de la vida y vamos a ver entonces cómo lo que acabo de decir se vuelve a repetir. Observen. De los 42 a los 49 años vuelve el miedo a la continuidad, vuelve el miedo a la rutina, ¿me comprenden? Ahora, si la persona trabajó su ser interior, tiene una gran creatividad y tiene ganas de aterrizar, ven la tierra, tiene ganas de aterrizar todo lo que aprendió y sabe. Un hombre y una mujer de 42 a 49 años que realmente hizo un proceso de crecimiento interior, tiene ganas de expandir y de transmitir todo lo que sabe y es. Y vive la vida como un recreo. En cambio, el que no aprendió a vivir o que se quedó encerrado en el tener y no en el ser, en esa etapa de la vida, vive la vida lamentablemente como una rutina y espera hacer algún recreíto después. Entonces hace un viajecito, hace esto, lo otro para sentirse bien. En cambio, la persona de 42 a 49 años que realmente trabajó el interior, siente ganas de transmitir, de hacer, de dar. ¿Ven? Tengo 47 años, me encanta la edad que tengo. O sea, y por algún lado nosotros recuperamos en esta actitud creativa toda una juventud interior. Y por eso el hombre y la mujer de 42 a 49 años le encanta tocar la tierra, meterse en el jardín, estar descalzo, regar, estar en contacto con la tierra. Pero cuidado, si trabajó su ser, quiere estar en contacto con la tierra. Pero si quedó en el tener, lo que quiere es poseer tierra, ¿me entienden? Quiere tener tierra, tiene que tener cosas. En esta etapa de la vida, atención, vuelve este nivel de conciencia transpersonal. Por eso de los 42 a 49 años es la última oportunidad para no andar por la vida sin saber cuál es mi misión en la vida, sin saber cuál es mi ideal de vida. Es el último tiempo donde la vida te dice, bueno, flaco, hasta acá llegamos, pero ahora, dale, tenés que saber para qué viniste, no podés seguir así. Es el tiempo de revisar esa misión personal. Y también el tiempo de, como les digo, el sentido del olfato. Y de hecho a las mujeres les encanta el saumerio, la aromaterapia y todo eso. Y eso ocurre porque en algún lado ancestral nuestro hay una sabiduría escondida en esto de los aromas que alguna vez se recuperará de manera mucho más fuerte. De 49 a 56 años vuelve el miedo al cambio. Pero ahora el cambio es realmente de otra fuerza también, es físico. La menopausia, la andropausia, el momento donde también cambia la vida familiar porque los chicos se van de casa, porque de pronto nos tenemos que reencontrar esposo con esposa, el momento donde todo cambia, mi puesto de trabajo también tengo que darlo para otro lado. Es decir, se mueven muchas cosas laboral y familiarmente y físicamente. En ese tiempo de cambio, de pronto, atención, si la persona no trabajó su interior, va a buscar seguridades afuera, seguridades materiales o seguridades en los otros. Y a veces busca seguridades en los hijos, esperando que mis hijos me den seguridad a mí. No. El que trabajó su interior, el que trabajó su ser adecuadamente, se da cuenta que la única seguridad está dentro mío. Y que la única seguridad son los afectos verdaderos. Por eso qué hermoso llegar a esa etapa de la vida y tener al lado una compañera o un compañero que se puedan tocar el hombro mutuamente y decir uno al otro, vos podés contar conmigo, ¿se dan cuenta? Y es el tiempo donde vuelve la amistad, que de la edad de 14 a 21 la palabra amistad es una palabra sagrada. De 49 a 56 se vuelven a reencontrar los amigos y no hay cosa más linda que encontrar después de todo el trajín de la vida, a esa etapa, un amigo que te diga, che, flaco, pará, vos podés contar conmigo. Eso es santo, es sagrado, digo. En esa etapa de la vida vuelve el nivel de conciencia existencial. Y es donde, miren qué interesante, si la persona no aprendió a vivir bien y se quedó en el tener y vive aferrado para adentro con los miedos y demás, en realidad va a tener siempre una actitud crítica negativa. Siempre tiene oportunidad para quejarse y ve todo negro y vive tirando tierra para todos lados. En cambio, en esa etapa de 49 a 56, cuando el hombre y la mujer trabajó su interior
y tiene toda una plenitud de ganas de transmitir, tiene una crítica positiva y le encanta hacer una carta de lectores, colaborar en cualquier lugar para decir su opinión, siempre siente que quiere participar de alguna manera para contribuir con su opinión o con su palabra, con lo que fuera, para que las cosas mejoren. Y de 49 a 56 años vuelve el sentido del tacto, qué lindo. Él vuelve a sus hobbies, ella vuelve a la cocina, o vuelve al tejido, o a actividades manuales, él y ella. Y eso es fantástico, ¿por qué? Porque otra vez, al volver al sentido de las manos y del tacto, otra vez empieza la tarea de redescubrir el amor, la caricia, la ternura, el abrazo, el contacto. No es que uno pierda la virilidad o la feminidad, no. Pero uno le empieza a valorar todo esto que digo, que es lo más importante. De los 56 a los 63 años, vuelve el miedo al otro, a la cercanía. Entonces, el hombre y la mujer de esa edad tienen la sensación de que me pueden hacer daño a mí, a mis hijos, a mis nietos, ¿me comprenden? Y empieza a haber necesidad de poner candados, puertas blindadas, hacer seguro de vida, etcétera, etcétera. Y tienen pánico que los chicos salgan, que me enteré, que mi nieto, que esto, que lo otro. Ese miedo a que me hagan daño empieza a meterse por la piel. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si no trabajó su interior, la persona realmente